La Casa del Teatro, con Lucas Martí. Soy Lucas Martí e inauguro hoy esta sección que pretende hablar no sobre escenografía, sino sobre la propia arquitectura de los teatros. Voy a pecar de académico, pero voy a comenzar la sección con una intervención sobre la arquitectura del teatro en la Grecia clásica. Sé que parece aburrido, pero voy a intentar que no sea la típica exposición sobre cómo los teatros griegos se hacían en laderas y luego los romanos no, y que eso es lo que tienen de interesante. Voy a centrarme en la relación que hay entre el edificio en sí mismo y la forma de representar que tenían en esa época. Lo primero que tenemos que entender del teatro en Grecia era que en su origen era un evento religioso y constaba de unas personas que cantaban, otras personas que bailaban y finalmente un coro que iba recitando pues una serie de versos. Y esto para los griegos era muy importante porque ellos creían que en la recitación de poesía o en el canto, en la danza, uno era de alguna manera arrebatado por las musas y entraba en una especie de trance religioso. Entonces se hacían estas celebraciones y la gente se distribuía alrededor de las personas que estaban interpretando, ¿no? Y esto se hacía en una plataforma circular que es el germen de la orquesta. Con el tiempo esto fue evolucionando, se iban haciendo, la orquesta se mantenía en pie, era una especie de elemento permanente y las gradas se iban haciendo de madera y se quitaban y ponían. Sin embargo, en el siglo VI todo cambia, con un hombre que se llama Thespis, que introduce una nueva figura, que es el actor, que por cierto en griego se llamaba Hipócrates, y fue seguramente el primer actor de la historia. Además es muy interesante porque un legislador que tuvo Atenas que se llamaba Solón le expulsó de la ciudad y le condenó a estar vagando en un carro, ¿no? Entonces por eso algunos también le consideran el primer actor que se fue de gira. El caso es que Thespis, con esta introducción del actor, lo cambia todo, porque hace que de repente haya un frente claro de la actuación. Y este actor lo que hacía era interactuar con uno de los miembros del coro, el corifeo, que era algo así como el corista principal. Entonces, de repente la gente se tiene que empezar a distribuir en un semicírculo, en vez de en un círculo. Y el actor interpreta a veces varios personajes y necesita cambiarse. Y entonces, detrás de él surgen unas tiendas donde se mete para cambiarse. Entonces, como digo, la orquesta es el primer elemento permanente y el resto de cosas van variando. Con el tiempo las cáveas, lo que hoy llamamos cávea, que en su momento se llamaba theatron, y es lo que da el origen a la palabra, pues se hacían de madera y cuando se fueron haciendo más grandes, pues se tuvieron efectivamente que apoyar en laderas. Pero como veis, pues yo creo que no es lo más interesante que tiene el teatro griego. Y luego por otra parte las tiendas que estaban detrás del actor, pues se fueron haciendo de madera, empezaron a imitar casas e incluso la ciudad y dieron origen pues al fondo de la escena, o incluso se podría considerar que a los decorados, como los conocemos hoy en día. Entonces lo más interesante es que el coro, el espacio donde actúa el coro, la orquesta, se mantiene permanente y se mantiene circular. Y alrededor de estas es donde se disponen los espectadores. Y tanto es así que los espectadores se disponen en un círculo concéntrico, en una sección de círculo concéntrico alrededor de ella. Y cuando vemos la planta de un teatro griego, nos damos cuenta de que hay gente espectadores, que para ver la escena tendrían que darse la vuelta. Es decir, estaban orientados completamente a ver lo que estaba haciendo el coro. Y tanto es así que la escena tenía un tamaño mucho menor. Las orquestas en la Grecia clásica eran descomunales. En el teatro de Epidauro, por ejemplo, medía 24 metros de diámetro. Y con este tamaño de orquesta, la única manera de ver detrás de ellos a los actores era que la escena estuviera muy elevada. En algunos casos estaba elevada hasta más de 3 metros y no tenía comunicación con la orquesta. Entonces era una cosa que ocurría, no diría de fondo, pero de una manera muy diferente a la actual. Y además esto implica una serie de cuestiones, porque como digo, era un evento religioso y se reunía ahí toda la ciudad. En el caso de Epidauro se reunían unas 14.000 personas y en el de Atenas hasta 17.000. Entonces, ¿cómo eran capaces de oír lo que se decía o lo que se cantaba? Pues bueno, Vitruvio, que es un arquitecto romano del siglo I después de Cristo, que escribió un tratado sobre arquitectura, nos indica que, como en las primeras épocas los elementos del teatro eran de madera, la voz reverberaba y se oía más o menos bien, pero cuando de repente se pasaron a hacer de piedra, pues se tuvieron que incluir unas vasijas de barro o de bronce debajo de algunos asientos que estaban afinadas como las campanas, ¿no? Eran de diferentes tamaños para que dieran una nota pura y eso era lo que se utilizaba para que la voz reverberase y más o menos se oyese. Entonces, bueno, espero que esto os haya gustado y que os haya dado una cierta medida de cómo ha cambiado el teatro y lo importante que es el espacio escénico y cómo, pues posiblemente ninguno de nosotros hayamos visto nunca
una obra griega representada como la vieron los griegos, al menos en España. Y bueno, que nos dé que pensar. Y si os ha gustado, pues la siguiente sección será sobre el teatro en la Roma antigua. Y bueno, espero que os guste también. Muchas gracias.